Bienvenidos a todos a TV IPSESA, portal para empresarios y especialistas de cualquier sector. El día de hoy tenemos la presencia de un extraordinario especialista, el ingeniero Edgar Fuenmayor. El día de hoy tendremos una excelente jornada referente a la toma de decisión basada en costo-beneficio. El ingeniero Edgar Fuenmayor es ingeniero mecánico con maestría en gerencia de mantenimiento en la Universidad de Zulia, Venezuela. Es un profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad CMRP por la Sociedad de Profesionales en Mantenimiento y Confiabilidad SMRP en Estados Unidos. Es profesor universitario, articulista y conferencista de trabajos de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos. Edgar, bienvenido. Te agradezco mucho que estés con nosotros el día de hoy. Te cedo el micrófono y el video para que demos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias, David. Ante todo, quiero agradecer al personal de ICESA por su amable invitación a participar en este webinar titulado Toma de decisión basado en costo y beneficio. Este es un tema que a mí personalmente me apasiona. Ya durante muchos años he tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos donde he tenido que hacer uso de diferentes modelos matemáticos que ayudan a las organizaciones a tomar decisiones de manera oportuna. Este es un tema que actualmente toma mucha importancia en diferentes sectores industriales: petróleo, petroquímica, gas, manufactura, energía, cementera, minería, ya que existe una gran incertidumbre a nivel de la gerencia, por ejemplo, de cuándo es el momento oportuno para reemplazar un activo físico. Tenemos activos instalados por más de 20 años y la gerencia se realiza una pregunta de si debemos reemplazarlos hoy, teníamos que haberlos reemplazado años atrás, o podemos postergar unos pocos años más el reemplazo de los activos. De igual manera, cuando vamos a llevar a cabo una acción de mantenimiento preventivo, ¿cuándo es el momento oportuno para llevar a cabo esa acción de mantenimiento? Lo que se refiere al intervalo óptimo de inspección, tenencia óptima de repuesto de baja y alta rotación. Es decir, existe una gran cantidad de oportunidades a nivel organizacional debido a la incertidumbre de cuándo debemos tomar decisiones para direccionar esfuerzos y recursos hacia las verdaderas oportunidades de mejora. Prácticamente nos engloba lo que es el término de toma de decisión. Y luego tenemos por otro criterio importante, que es la parte económica. Cuando estamos hablando del criterio económico, podemos hacer mención de lo que es el análisis de los costos en el ciclo de vida para comparar diferentes alternativas. Por ejemplo, en las organizaciones generalmente, cuando van a hacer inversión de capital para un proyecto nuevo, tienen varias opciones en el mercado, y esas opciones en el mercado deben ser evaluadas desde el punto de vista de los costos en el ciclo de vida, y necesariamente tomar decisiones basadas no solamente en la inversión inicial, sino en el desempeño de esos activos en el ciclo de vida. Y es básicamente allí donde hay una buena oportunidad en las organizaciones, porque desconocen cómo llevar a cabo esa decisión. Generalmente lo que hacen es que comparan el precio de compra, y ya con el precio de compra pueden decidir direccionando los recursos hacia el precio de compra más bajo, dejando de evaluar lo que serían los costos a lo largo del ciclo de vida de ese activo. ¿Cuál es entonces el criterio racional robusto con el objetivo? Esto es una buena oportunidad. Entonces debemos integrar y de tal manera seleccionar algún modelo matemático que nos permita tomar decisiones de la manera oportuna, y eso por supuesto va a facilitar la toma de decisión y se va a llevar a cabo de una manera más certera. Existe un procedimiento o un paso a paso en lo que es una toma de decisión importante. El primero de ellos debería de ser identificar el verdadero objetivo. ¿Ok? Un objetivo verdadero es definir lo que busca obtener y a dónde quieres llegar. Básicamente es establecer lo que yo llamo el objetivo principal, y eso viene de lo que es un plan estratégico organizacional. ¿Cuáles son los objetivos trazados en la organización? Identificar entonces ese objetivo, ese target, para luego poder entonces llevar a cabo un proceso de toma de decisión.
Y acá hay una buena oportunidad porque generalmente las empresas desconocen lo que son los objetivos estratégicos y básicamente tenemos que trabajar en función a eso. Luego tenemos lo que es la captura de los datos pertinentes, los datos que son necesarios relativos al problema. Y acá hay otra oportunidad considerable en las organizaciones a lo que se refiere a lo que es la gestión del dato. Muy pocas organizaciones tienen suficiente información, data importante para poder llevar a cabo algún tipo de cálculo, algún tipo de desarrollo matemático para tomar decisiones basados en la historia, basado en la data. Entonces, es una oportunidad que generalmente yo siempre trato de resaltarla, es precisamente lo que es la gerencia del dato. Trabajar en función a lo que es una buena gestión del dato. Y eso va a permitir ayudar a lo que es la toma de decisión. Luego tenemos lo que es plantear opciones comparables. En el caso, como lo comentaba en la lámina anterior, tenemos varias opciones en el mercado y debemos comparar esas opciones. Generar opciones en lugar de alternativas. ¿Cuáles serían esas opciones para inversión de capital, por ejemplo? ¿Cuáles serían esas opciones para llevar a cabo una selección de una, dos o más de dos alternativas en el mercado? Tenemos que evaluar esas opciones. Existe un mecanismo de calificación y cuantificación. Te aleja de la subjetividad. Para eso precisamente podemos recurrir a alguna herramienta matemática que nos permita, algún software computacional que nos permita llevar a cabo este tipo de soluciones. No necesariamente tiene que ser a través de una herramienta computacional. Hay modelos matemáticos que fácilmente se pueden llevar a cabo y que un buen ingeniero en una organización puede llevar a cabo ese cálculo matemático y ayudar a la gerencia a tomar decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible. Implemente decidir lo que sería la toma de decisión, hay que implementarla. No hemos tomado una decisión de cambio sin actuar sobre ello. El plan de acción. Una vez que tomamos la decisión, debe establecerse un plan de acción y que ese plan de acción se mantenga en función al tiempo y que ese plan de acción nos alimente, hay una retroalimentación para actualizarlo de tal manera de poder ir calibrándolo en función al tiempo. Y finalmente evaluar los resultados. Una vez que ya hemos elaborado este procedimiento, ya lo que tenemos básicamente es que sentarnos y evaluar cuáles son los resultados obtenidos y que esos resultados sean entonces lo que de verdad nosotros estamos esperando. Cuando estamos hablando de toma de decisión basada en costo y beneficio, básicamente lo que se refiere es la decisión que se va a tomar considerando el costo y el beneficio de lo que sería una inversión. Veamos entonces en esta lámina lo que es el modelo de decisión, operar o mantener, o modelo de decisión costo-riesgo. Esto es un modelo muy utilizado para tomar decisiones considerando dos variables importantes. Lo que es el costo de llevar a cabo, bien sea una acción de mantenimiento preventivo o lo que sería una acción de inspección, y el riesgo de no llevar a cabo esa acción de mantenimiento o esa acción de inspección. En este caso, la primera curva, y es descendiente en el tiempo, está relacionado con lo que es una acción de mantenimiento, por ejemplo, mantenimiento preventivo. Esa acción de mantenimiento preventivo, si nosotros vamos extendiendo la frecuencia del mantenimiento preventivo, que es lo que generalmente las organizaciones realizan para disminuir lo que sería el costo de mantenimiento preventivo, lo que hacen es extender la frecuencia de mantenimiento preventivo. Pero ¿qué pasa con eso? Yo puedo extenderlo y puedo postergar la acción de mantenimiento preventivo y voy a disminuir los costos de mantenimiento preventivo anual. Pero ¿qué pasa con la otra variable que es importante? Lo que se refiere al riesgo. El riesgo se va a incrementar en función al tiempo. Cuando yo tengo lo que es la variable del costo asociado a la acción de mantenimiento y tengo por otro lado lo que es el riesgo, y el riesgo desde el punto de vista matemático no es más que la probabilidad de falla por las consecuencias de la falla. Fíjense que si nosotros extendemos esa frecuencia de mantenimiento, ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo los costos de mantenimiento anual, pero estamos incrementando la probabilidad de falla. Y entonces vamos a obtener lo que serían unos costos por baja confiabilidad en el tiempo. Entonces es importante, y cuando generalmente yo proyecto estas curvas, la intersección de estas dos curvas generalmente
cometen el error de indicar que en esa intersección es el punto óptimo para llevar a cabo una acción de mantenimiento o una frecuencia óptima de inspección. ¿Qué pasa con esto? Que ese es simplemente un punto de equilibrio económico, donde tanto el riesgo como el costo de la acción de mantenimiento o la acción de inspección tienen el mismo costo anualizado. Lo ideal entonces es construir una tercera curva que nace de lo que es la suma punto a punto de estas dos curvas y surge la tercera curva, que es el impacto total al negocio. Este punto o el punto más bajo, el punto de inflexión de esta tercera curva, es la que nos va a indicar cuál es entonces el punto óptimo y se va a reflejar en lo que sería la frecuencia óptima de mantenimiento preventivo o lo que sería la frecuencia óptima de inspección. Entonces, fíjense que tenemos que considerar en la toma de decisión lo que es el costo de hacer una acción y el riesgo de no hacerla. La suma punto a punto de estas dos curvas nos permiten entonces obtener una tercera curva y el punto más bajo, el punto de inflexión, nos indica cuál es entonces la frecuencia. ¿Qué pasa, señores, si nosotros llevamos a cabo una acción de mantenimiento antes del punto óptimo? Tendríamos un costo muy elevado. Y si llevamos entonces la acción de mantenimiento por encima de ese punto óptimo, tendríamos un riesgo muy elevado. Por esa razón, es importante definir ese punto óptimo y llevar a cabo la acción de mantenimiento en el punto óptimo, ni antes ni después, solo en el punto óptimo. Esto, por supuesto, hay muchas variables que se van a considerar para lo que sería la construcción de la curva de riesgo, considerando variables como, por ejemplo, lo que es la confiabilidad del activo, lo que es el desempeño del activo, lo que son costos operacionales, para poder construir esta curva y eso, por supuesto, debe estar proyectado en función al tiempo. Hay que hacer estimaciones en función al tiempo para poder entonces pronosticar o estimar cómo se va a comportar esas variables en función al tiempo y poder construir el riesgo. Una de las limitaciones generalmente en las organizaciones para tomar decisiones basadas en este modelo es precisamente en la construcción de la curva del riesgo, porque desconocen y tienen muy poca información para construir lo que sería la curva de tendencia de la confiabilidad de lo que serían los costos operacionales, el desempeño del activo, la eficiencia. Esa data muy pocas veces es conocida, hay muy poca información en lo que serían los registros históricos o las bitácoras de los activos y eso limita el uso de este modelo. Sin embargo, se pudiese llevar a cabo a través de una opinión de experto a nivel subjetivo, pero pudiese ser valioso para poder introducirlo en el modelo y poder tomar decisiones. Esto, por supuesto, es mucho mejor que tomar decisiones desde el punto de vista subjetivo. Ahora hablando entonces de lo que es el riesgo, como ya le comentaba, que es prácticamente la limitación que tiene el modelo de decisión, operar o mantener o costo-riesgo, es precisamente la construcción del riesgo. Y como ya les había comentado en la lámina anterior, el riesgo no es más entonces que el cálculo de la probabilidad de falla por las consecuencias de la falla. Y entonces acá lo que tenemos es que evaluar cómo calcular la probabilidad de falla. La probabilidad de falla podemos calcularla basándonos en lo que es el historial de la falla o basado en la física del deterioro. Y eso va a depender entonces si estamos hablando de equipos dinámicos o equipos estáticos para evaluar lo que sería el deterioro, los mecanismos de deterioro del activo en el caso de equipos de contención de energía, como los equipos estáticos. O estamos hablando de frecuencias de falla que es fácil obtener para equipos dinámicos. Eso nos permite a nosotros poder estimar la probabilidad de falla en función al tiempo. Y las consecuencias podemos manejarlo en diferentes criterios. Acá simplemente estoy colocando los criterios que generalmente son utilizados, como es la pérdida de producción, costos de reparación, impacto ambiental, impacto en la seguridad. Pudiesen haber algún otro criterio para considerar en lo que son las evaluaciones de las consecuencias de la falla. Entonces, bueno, es importante lo que es la evaluación del riesgo. Yo diría que es la limitación más importante, pero si nosotros desde el comienzo comenzamos a trabajar en lo que es una buena gestión del dato, prácticamente esa limitación se puede eliminar gracias a que tenemos una suficiente data para llevar a cabo lo que serían las estimaciones. Cuando hablamos entonces de lo que es el costo de la acción de mantenimiento, que es la otra curva, esa curva está asociada a lo que es los costos directos y los costos indirectos.
Los costos indirectos los podemos entonces discriminar como labor y materiales, y estos a su vez los podemos entonces discriminar. Por ejemplo, labor puede ser propia o contratada. La contratada puede ser a través de los operadores, los ingenieros, los gerentes, supervisores, capataces, superintendentes, que forman parte de una estructura organizacional. Ahora puede ser también algún recurso contratado. Ese recurso contratado, por supuesto, también va a formar parte de lo que son los costos directos. Tenemos los materiales, por ejemplo, repuestos, herramientas, químicos o cualquier otro producto, por ejemplo, alquileres, servicios contratados de grúas, algún equipo pesado para hacer algún tipo de izamiento en alguna parada o mantenimiento mayor, algún mantenimiento preventivo. Básicamente lo que tenemos es que discriminar cómo se comportan los costos y aquí hay un nivel de incertidumbre para tomar decisiones. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es la relación de lo que es el costo y lo que es asociado al beneficio. Ahora, algunos autores hablan de que la relación del costo riesgo-beneficio no es más que qué obtengo por lo que gasto, y precisamente a eso es lo que yo me quiero referir. ¿Cómo se va a evaluar el costo directo de una acción específica? Y es importante entonces discriminarla, cuantificarla para poder entonces sumarla a lo que serían los costos indirectos. Y los costos indirectos a su vez también podemos discriminarlos. Por ejemplo, esos costos indirectos pueden ser pérdidas de desempeño, pueden ser entonces impacto por tiempo fuera de servicio, penalizaciones, lo que tenemos como pérdidas por lo que sería por calidad, el impacto a la calidad. Estos a su vez también se pueden discriminar, como por ejemplo, las pérdidas de desempeño tienen tasas de producción, costos de eficiencia. Tenemos a su vez el impacto de tiempo fuera de servicio, tenemos lo que es la pérdida de producción, costos por subcontrataciones, penalizaciones contractuales, tenemos costos por sobretiempo. Es importante destacar lo que es el costo de labor o en el impacto de la pérdida de producción, porque generalmente las organizaciones cuando toman decisiones piensan solamente en lo que es el impacto económico desde el punto de vista de la producción diferida, pero existen algunos otros costos asociados y aquí los estamos observando en esta lámina, que no solamente podemos pensar en lo que es la pérdida de producción o la producción no realizada, también tenemos lo que es la calidad, el brillo o la imagen de la organización ante un cliente. Por ejemplo, si tenemos un activo o un sistema y ese sistema debe cumplir con una solicitud que está realizando algún cliente específico, entonces el producto terminado de este sistema es lo que llamamos la materia prima para un proceso. Y en ese proceso, cuando tenemos esa materia prima y si esa empresa no le llega la materia prima en el momento que es requerido, podemos tener entonces serias complicaciones desde el punto de vista legal. Pueden haber penalizaciones por incumplimiento de alguna solicitud. Entonces, podemos tener una serie de lo que serían consecuencias asociadas a lo que son los costos indirectos, que se van a sumar a los costos directos. Y eso básicamente va a formar parte de lo que sería, por ejemplo, el costo de una tarea planeada. Algunas áreas de mantenimiento, específicamente en mantenimiento, donde fortalecer las tomas de decisiones. Y cuando hablo de mantenimiento es porque, como les comentaba en la introducción de este webinar, existe una gran oportunidad en mantenimiento por el nivel de incertidumbre que existe, por ejemplo, en lo que es el intervalo óptimo de inspección. ¿Cuándo debo llevar a cabo una acción de inspección? Bien sea mantenimiento predictivo para equipos dinámicos o predictivo para algún equipo estático. ¿Cuándo es el momento que debo tomar la data? Existe un costo asociado a lo que es la acción de colectar la data y procesarla. Y por supuesto, ya eso nos implica lo que sería un costo asociado a la tarea para definir lo que sería el momento oportuno para tomar la data. Lo que sería entonces el intervalo de mantenimiento, la frecuencia óptima de mantenimiento preventivo. ¿Debo hacer mantenimiento todos los meses o debo hacer mantenimiento una vez al año? ¿Cuándo es el momento oportuno? ¿Debo hacerlo con qué frecuencia? Generalmente la gerencia de mantenimiento en diferentes sectores industriales desconoce cuándo es el momento oportuno para llevar a cabo una acción de mantenimiento preventivo. En ocasiones me he encontrado que existen planes de mantenimiento con frecuencias de inspección que aún permanecen estáticas desde el momento que fue adquirido el activo, basándose en recomendaciones de fabricantes.
y estas, por supuesto, no están considerando el deterioro por uso y condición normal del activo. Y es importante entonces lo que es el deterioro del activo para poder evaluar lo que sería la frecuencia óptima de mantenimiento preventivo. Luego tenemos lo que es mantener o reemplazar. Existe un conflicto que generalmente se presenta en las organizaciones, como por ejemplo operación y mantenimiento, donde operación requiere que los activos operen por un tiempo prolongado para poder cumplir con metas de producción. Mientras que por el otro lado, el departamento de mantenimiento requiere que los activos se detengan cada cierto tiempo para intervenirlos y ganar confiabilidad en ellos. Entonces se presenta ese nivel de conflicto de cuándo debo entonces detener el activo para llevar a cabo una acción de mantenimiento, o no debo detenerlo, sino requiero entonces tenerlo en operación para cumplir con metas de producción. Es importante, ese nivel de incertidumbre existe en las organizaciones. El nivel de inventario, por ejemplo, lo que sería la tenencia óptima de repuesto de baja y de alta rotación. ¿Cuántos ítems debo tener en el almacén? ¿Debo tener una bomba o debo tener 10 bombas? ¿Cuántas debo tener? ¿Debo tener un rodamiento o debo tener 100 rodamientos en el almacén? No existe una política de tenencia para poder definir la cantidad optimizada de repuestos en el almacén. Mejor inversión para el ciclo de vida. Acá me refiero a lo que es la selección de los activos considerando los costos en el ciclo de vida. Es muy importante, señores, cuando tengamos alternativas en el mercado, no solamente es una recomendación personal que yo hago a la gerencia, no es solamente importante evaluar lo que es el precio de compra, la inversión inicial, porque hay alguna frase que dice que lo barato puede ser caro en el tiempo. Hay que evaluar cómo se va a comportar ese equipo en el tiempo o esos equipos en el tiempo para poder luego evaluar lo que serían las respectivas figuras de mérito. Por ejemplo, ya metiéndonos un poquito en lo que es la matemática financiera, evaluar lo que es el valor presente neto de alguna inversión o lo que es el costo anual equivalente de una inversión, la tasa interna de retorno, para entonces poder comparar la alternativa desde el punto de vista de los costos en el ciclo de vida y tomar entonces la alternativa que sea más económica en el ciclo de vida. Y existen otras opciones en el mercado, existen otras oportunidades en mantenimiento que pudiésemos nosotros también tener un nivel de incertidumbre considerable que puede estar limitando o pudiese estar afectando el presupuesto de mantenimiento y que pudiese estar afectando lo que es la producción de los procesos industriales. Veamos entonces acá un punto importante que es el cálculo del costo por baja confiabilidad. Cuando hablamos de la toma de decisión, generalmente nos basamos en lo que es la confiabilidad. La gerencia requiere que los equipos sean confiables para un tiempo específico. Eso es un tiempo que generalmente la gerencia no lo define. No calculan lo que es el valor de la estimación de la confiabilidad para un tiempo, misión, un tiempo específico. Entonces, ¿qué pasa cuando el equipo entra en operación durante un tiempo prolongado? Se está generando un deterioro por uso y condición normal. Y lo que está haciendo es incrementándose la tasa de falla. Y esa tasa de falla se incrementa producto a que no tenemos un mantenimiento preventivo adecuado a la edad y al contexto operacional del activo. No tenemos un plan de inspección adecuado al deterioro del activo. Y lo que estamos haciendo es incrementando la tasa de falla. Se incrementa la tasa de falla y por ende se incrementan los costos por baja confiabilidad. Y eso repercute considerablemente en lo que es la toma de decisión. Entonces, para ello es importante que calculemos cómo es el cálculo de lo que es el costo por baja confiabilidad, considerando una ecuación muy sencilla, que es la frecuencia de falla por lo que es el tiempo promedio fuera de servicio por los costos de penalización más los costos directos. Ya vimos en la lámina anterior a qué se refiere los costos directos y los costos de penalización, que son los costos indirectos. Y cuando hablamos del tiempo promedio fuera de servicio, se refiere al tiempo que el activo físico estaría fuera de operación. Y la frecuencia de falla no es más entonces que la tasa de falla que se está incrementando en función al tiempo. Existen modelos matemáticos que permiten, por supuesto, llevar a cabo este cálculo considerando una frecuencia de falla estable o constante
pero en algunas organizaciones esa tasa de falla no es constante. Tendríamos que utilizar algún modelo probabilístico que permita poder entonces determinar cómo se va a comportar esa tasa de falla en el tiempo. Veamos entonces un ejemplo, y quise colocar acá en este webinar un ejemplo muy sencillo para ilustrar lo que sería el costo por baja confiabilidad. Y el enunciado de este ejemplo dice de la siguiente manera: se requiere calcular el costo por baja confiabilidad para una bomba centrífuga instalada en un proceso petroquímico. Pudiese ser cualquier sector industrial. Son necesarios 2 mecánicos por 2 horas y cada hora de trabajo es $20. Es decir, cuesta $20 la hora de trabajo. La producción no realizada se estima para estas 2 horas de 500 toneladas por hora y cada tonelada cuesta $10. La tasa de falla de este equipo es reportada en las bitácoras de producción como 2 fallas por año por un modo de falla crítico. Y generalmente yo acá me detengo un poco para especificar lo que son los modos de falla y por qué yo digo que tiene que ser un modo de falla crítico. En las organizaciones, así como no tienen una buena gestión del dato, no existe lo que es la discriminación de los modos de falla. Existen diferentes modos de falla y no debemos llevar a cabo un estudio para tomar decisiones basándonos en cualquier modo de falla. Debería ser basándonos en un modo de falla crítico, y cuando yo hablo de modo de falla crítico me refiero a lo que son los modos de fallos de alto impacto, que son recurrentes y tienen un impacto económico considerable en la organización. Entonces es importante que cuando vamos a llevar a cabo estudios para lo que es la toma de decisión sea basado en modos de falla crítica. Entonces, aplicando la ecuación matemática que estudiamos en la lámina anterior, podemos observar entonces que el costo por baja confiabilidad es la frecuencia de falla por los tiempos promedios fuera de servicio, por el costo por lo que sería la penalización o costos indirectos más los costos directos. Y esto va a estar en unidad monetaria por año. Ahora, colocando entonces los datos que nos acaban de notificar en el enunciado de este ejemplo, podemos obtener que el costo por baja confiabilidad es igual a $20,160 por año. Esto es básicamente un valor muy importante para lo que sería la toma de decisión. Podemos mejorarlo en función a mejorar la frecuencia de falla, la tasa de falla, y acá hay una oportunidad importante porque cuando la tasa de falla se está incrementando en función al tiempo, pueden haber diferentes motivos o diferentes causas raíces y hay un nivel de incertidumbre en las organizaciones porque no llevan a cabo una investigación exhaustiva para identificar esas causas raíces. Entonces, no podemos entonces conformarnos o quedarnos tranquilos con solo saber que la tasa de falla se incrementa, sino que tenemos que investigar para ver si hay un plan de acción para tratar de eliminar la recurrencia de esos modos de falla. Acá entonces ya quiero mostrar lo que sería un cálculo matemático que puede ser llevado a cabo en una hoja de Excel y considerando variables importantes, como lo comentaba en las primeras láminas de este webinar, como la confiabilidad, lo que es los costos operacionales, la pérdida de desempeño, y utilizando el modelo descrito en las 3 curvas del modelo de edición costo-riesgo, lo que sería entonces la construcción del costo planeado que va a disminuir en función al tiempo y lo que sería la construcción de la curva del riesgo considerando esta variable. ¿Y qué es lo que obtenemos nosotros cuando aplicamos el modelo? Tal cual como lo vimos en la representación gráfica, tenemos lo que es la frecuencia óptima de mantenimiento preventivo. En este caso está sombreado de color celeste la frecuencia óptima y no debemos hacer la acción de mantenimiento antes de esta banda o después de esta banda. ¿Qué pasa con el impacto total? Piense que antes el impacto total es mayor y luego de esta banda azul tenemos que el impacto comienza a incrementarse nuevamente. Entonces, en ese punto de inflexión, que es el punto más bajo de esta columna, ahí debemos entonces llevar a cabo la acción de mantenimiento preventivo. Y esto lo que nos va a permitir entonces es optimizar los recursos que tenemos en el presupuesto de mantenimiento, en la gerencia de mantenimiento, de tal manera de optimizar estos esfuerzos y estos recursos. Fíjense que gráficamente lo que obtenemos es la curva. Acá simplemente estoy mostrando la curva
resultante correspondiente al impacto total al negocio, donde el punto más bajo de esta curva está básicamente al inicio. Ya luego vemos como la tendencia es ascendente y no debemos llevar a cabo una acción de mantenimiento preventivo superior a esa frecuencia óptima de mantenimiento. Y veamos entonces también un caso de aplicación o de estudio asociado a lo que es la frecuencia óptima de inspección. El mismo modelo que mostré en las tres curvas, ahora lo vamos a entonces a mostrar para lo que sería la frecuencia óptima de inspección. Pero acá las variables para el riesgo son diferentes. Acá consideramos lo que es entonces el riesgo pasando por un límite permisible y lo que sería pasando por una falla operacional. Generalmente los activos tienen límites de alarma y de alerta y ahí podemos evaluar el nivel de riesgo considerando esos niveles de tolerancia. Igualmente tenemos un costo de inspección que disminuye en función al tiempo, mientras que el riesgo se va a incrementar. De igual manera, el punto más bajo de esa curva o el menor impacto total en el negocio, observamos entonces que está en un mes. No debemos hacer la inspección antes de un mes ni después de un mes, porque eso conllevaría a lo que sería pérdida de dinero en la organización. Gráficamente, entonces, estoy mostrando las tres curvas asociadas a lo que es el costo de la acción de inspección y las curvas asociadas al riesgo, lo que sería por un nivel de alarma, por un nivel de alerta y la sumatoria de estas curvas, que es básicamente el impacto total al negocio. El punto más bajo de esta última curva nos representa cuándo es el momento oportuno para llevar a cabo esa inspección. De igual manera, quiero mostrar ahora el modelo de decisión costo-riesgo, pero ahora a lo que sería la tenencia óptima de repuesto de baja rotación. En este caso, el modelo de las curvas que mostré cambia en el sentido que cuando incrementamos la tenencia de repuesto en el almacén, lo que estamos es incrementando el costo y lo que estamos es disminuyendo el riesgo. Es un poco inverso a la aplicación para mantenimiento preventivo o de inspección. Fíjense que en esta tabla estamos observando que el riesgo disminuye en función a la cantidad de repuestos que tengamos en el almacén, mientras que el costo se está incrementando en función a la cantidad de repuestos que tengamos en el almacén. No debemos tener muchas piezas en el almacén porque eso incrementa el costo de la tenencia y tampoco podemos tener poco repuesto en el almacén porque incrementa el nivel de riesgo. ¿Cuánto es la cantidad óptima que debemos tener en el almacén? En este caso deberían de ser 2 piezas. Esa es la cantidad óptima, ni menos ni más. Por esa razón es importante llevar a cabo un modelo de decisión para que la gerencia tenga lo que sería la oportunidad de poder decidir dónde direccionar los esfuerzos y los recursos. En este caso, la política de optimización nos indica que deben ser entonces 2 piezas en el almacén y nos muestra entonces lo que sería una diferencia de la tenencia óptima y la tenencia actual. En este caso quiero mostrar en el gráfico lo que sería la curva del riesgo de no tener el repuesto en el almacén y tener una cantidad exagerada en el almacén. ¿Cómo se está entonces mostrando desde el punto de vista gráfico? Observamos entonces que a medida que vamos incrementando la tenencia, cómo el riesgo tiende a desaparecer. Y es básicamente lo que corresponde con el modelo de decisión. Y acá es donde están las verdaderas oportunidades de la gerencia. Cuando comparamos la política actual, que en algunos casos tiene una política de inventario asociada a tener 2 o 3 repuestos en el almacén, y cuando aplicamos un modelo matemático podemos obtener que la política optimizada es diferente. Vamos a evaluar entonces lo que sería la diferencia para poder entonces comparar y tomar decisiones basándonos en lo que sería la decisión basada en lo que es la tenencia de repuesto, considerando el costo y considerando la tenencia asociada a los repuestos en el almacén y el riesgo, que es importantísimo para evaluarlo. Acá en esta lámina quiero mostrar entonces una aplicación para lo que es el cálculo de la vida útil económica, el reemplazo de los activos, y como lo comentaba en mi introducción, hay muchas oportunidades porque los equipos tienen muchos años en operación y no se está hablando de un posible reemplazo. Ya prácticamente cuando lo reemplazamos, ya prácticamente es demasiado tarde. Ya se ha consumido muchísimo dinero en lo que es
restaurar la función de los activos y eso por supuesto tenemos que evaluarlo y considerarlo para poder entonces mejorar lo que es el desempeño de estos activos. En este caso no es más que comparar dos activos, uno que está instalado y uno que está en el mercado. Comparando estas dos alternativas, conocer la vida útil económica del equipo y la vida remanente o la vida que le está quedando al equipo que está instalado para tomar decisiones. En este caso, la vida útil económica del equipo que está instalado dice que son 3 años. Es decir, no debo reemplazarlo antes, no debo reemplazarlo después, debo reemplazarlo en 3 años por esta opción con la cual lo estoy comparando. Y es importante entonces no hacerlo antes ni después, sino en el momento oportuno, porque observamos cómo lo que es el impacto total al negocio se va a incrementar. Y gráficamente observamos entonces cómo lo que corresponde a la vida útil económica del activo, en algunos libros lo llaman vida remanente, asociado a lo que es el análisis de reemplazo de los activos, considerando lo que es el costo, el riesgo y el desempeño, el punto más bajo de esta curva me indica entonces cuál es el momento oportuno. No debemos hacerlo antes y no debemos hacerlo después. Generalmente yo estas curvas las muestro para que la gerencia pueda tomar conciencia en función a que hacer un reemplazo postergado puede implicar serias complicaciones desde el punto de vista económico. En esta lámina quiero mostrar lo que es una evaluación económica, ya comparando alternativas, dos alternativas o más de dos alternativas en el mercado, lo que sería la inversión inicial y los costos, por ejemplo, los costos de energía, costos operacionales, mantenimiento preventivo, los costos de mantenimiento mayor que ocurre cada cierto tiempo, a una frecuencia mayor a 1, los costos por baja confiabilidad. Esos costos básicamente los vamos a proyectar en un horizonte económico y eso luego va a ser descontado para calcular las respectivas figuras de mérito. Y eso lo podemos llevar a cabo en una hoja de Excel, simplemente haciendo uso de la matemática financiera para poder entonces comparar dos o más de dos alternativas y de esa manera poder tomar decisión de manera oportuna considerando el costo y considerando el riesgo y el beneficio del equilibrio entre el costo y el riesgo. Acá gráficamente lo que estamos observando que en un análisis de costo del ciclo de vida podemos obtener algo muy importante como es el impacto de cada uno de los elementos que integran el costo total del ciclo de vida. Tenemos diferentes elementos, como los acabo de comentar, por ejemplo, el costo de energía, mantenimiento preventivo, costos operacionales, y lo podemos ver en un diagrama simple, en un gráfico de torta, donde podemos observar el impacto, la contribución de cada uno de estos elementos con respecto al total, y esto le va a permitir a la gerencia tomar decisiones para direccionar esfuerzos y los recursos hacia esas verdaderas oportunidades, a esos elementos que tienen mayor contribución con respecto al impacto total del negocio. Ya entonces, ya culminando la presentación, veamos entonces algunas conclusiones. La primera de ellas, la decisión basada en el modelo costo-riesgo permite que la gerencia direccione los esfuerzos y los recursos hacia las verdaderas oportunidades de mejora. La gerencia debe conocer cuándo es el momento oportuno para llevar a cabo la inversión de capital. Debe existir una relación optimizada entre los costos y el riesgo. Es imprescindible el valor del dinero en el tiempo para conocer el beneficio de llevar a cabo una acción proactiva en el caso de la comparación de alternativas económicas. Y las organizaciones generalmente no conocen cómo evaluar las alternativas para la toma de decisión acertada. Esto es una oportunidad grande, como ya lo he comentado en las láminas anteriores, donde las organizaciones deberían de fortalecerse para poder entonces mejorar la toma de decisión. Acá quiero compartir entonces bibliografía desde mi punto de vista muy importante, material de consulta para profundizar un poco sobre lo que sería la toma de decisión, considerando los costos, el riesgo, el desempeño y lo que es el beneficio como resultado de estos análisis. Y por su atención, muchísimas gracias. Estimado Edgar, muchísimas gracias por esta ponencia. Definitivamente un tema súper interesante para todo el sector industrial.
de altos rangos y empresas pues no tan grandes, también es aplicable para las pymes. El tema de toma de decisión basado en costo-beneficio es un hecho que se torna en algo súper interesante para cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana o grande. Sí, bueno, una vez más, muchas gracias a David por esta invitación. Efectivamente, lo que yo acabo de comentar y de presentar en este webinar aplica a cualquier sector industrial independientemente de la magnitud. Es decir, cuando yo me refiero a un sector industrial, estamos hablando de pequeñas empresas fabricadoras, manufacturas, que tienen que tomar decisiones, aunque su capacidad instalada no sea tan grande como una petroquímica, por ejemplo, pero igualmente tenemos activos físicos instalados, tenemos algunas bombas, quizás no en la misma proporción o cantidad como una petroquímica que pueden superar a lo mejor 1000, 2000 equipos instalados. Pudiésemos tener a lo mejor solo 10 activos, pero en esos 10 activos instalados debemos tomar decisiones porque de igual manera impacta considerablemente lo que es la ecuación matemática del riesgo de no llevar a cabo una acción de mantenimiento oportuno o de no reemplazar estos activos en el momento oportuno. La parte económica es muy importante y como lo había comentado al inicio de la presentación, cualquier decisión puede ser técnicamente factible, pero tendremos que evaluar si económicamente es rentable y luego la gerencia va a definir si es presupuestariamente viable. Correcto, correcto. Pues bueno, una vez más, agradeciendo tu participación y bueno, pues los esperamos en en la siguiente sección de TV IPSESA con nuevos temas que les servirán de mucho y serán de mucho interés para la industria.